Bien, vamos a terminar esta serie de vídeos que he dedicado a lo que yo llamo el dotar de realismo a la escena, ya que hemos visto pues las texturas y los materiales, las luces y cómo inciden en esos materiales. Y vamos a terminar con otro componente que a veces se le deja de lado, pero es uno de los más importantes a la hora de hacer creíble nuestro juego, o por lo menos incluso dotarle de emoción o de profundidad. Estoy hablando del sonido, ya sea en forma de música o ya sea en forma de efectos de sonido. Y de hecho, para este vídeo, ahora sí, me voy a poner los cascos buenos, porque los voy a necesitar. Para empezar, en mi proyecto he creado mi propia carpeta, por supuesto, organización ante todo, donde voy a guardar la música o los efectos de sonido. Como podemos ver aquí aparecen mis clips. De hecho, en cuanto los seleccionamos a la derecha en el inspector, nos aparece una serie de parámetros y, por supuesto, su forma de onda con la posibilidad de escucharlo. Por ejemplo, esta va a ser mi música. Bien, y antes de empezar, pues vamos a repasar un poquito algunos de los parámetros que nos aparecen aquí. El primero de todos es la posibilidad de forzar un archivo a que sea mono. Esto es interesante, de hecho esta música que acabo de poner es la que voy a poner de fondo sonando. No quiero que tenga un efecto estéreo, no me interesa que sean dos canales. ¿Qué significa eso? ¿Para qué consumir recursos utilizando dos canales cuando realmente no me importa que suene como si fuese un archivo mono? Es decir, que suene lo mismo por la izquierda y por la derecha. La de normalizar, bueno, es algo que tiene que ver con cómo se comporta cuando fuerza un archivo de estéreo a mono, entonces lo iguala para que suenen más o menos los dos canales al mismo nivel. La siguiente opción es interesante, Load in Background, que significa que cuando cargue la escena el archivo se cargará también y lo tendré ahí guardado para cuando no tenga que ejecutarse. Esto es muy interesante, por ejemplo, en un disparo. No me interesa que le dé a disparar y en ese momento empiece a cargar el archivo, porque a lo mejor esa diferencia de tiempo, lo que tarda en cargarlo, pues hace que no suene exactamente cuando yo le he dicho que suene. Así que en archivos, muy importante que sean cortos o que ocupen poco espacio, pues nos podemos permitir el lujo de guardarlo y que lo en segundo plano, lógicamente con la sobrecarga en nuestra memoria. Pero bueno, si es para archivos muy pequeños y muy necesarios, adelante. Y bueno, hay el apartado de Ambisonic que está más destinado a archivos multicanal, que ahora no me voy a detener en ellos. Luego aquí, igual que ocurría con otros elementos, como por ejemplo los sprites, nos permite decirle cómo se va a comportar a la hora de compilar y dependiendo de para qué plataforma, ya que le tenemos que indicar cómo va a cargar ese archivo o cómo se va a comportar en el funcionamiento del juego para un juego de escritorio o para HTML5. Estas opciones tienen que ver cómo va a leer ese archivo, ya que, por ejemplo, si le digo que lo lea en streaming, no va a cargar el archivo en el juego, sino que sencillamente va a decir dónde está ese archivo de audio y lo va a leer, lo va a reproducir al mismo tiempo que lo lee. O bien puede guardarlo en memoria, con lo cual ocupa más recursos, ya sea comprimido o descomprimido. Lo que sí nos puede interesar es decirle que efectivamente los datos los cargue al cargar la escena, un poco como hacíamos aquí cuando le hemos dicho que lo cargue en background, en segundo plano. Así también podemos cambiar el formato de compresión del archivo, o PCM, que es el de mayor calidad y por supuesto más consume, y en ese sentido yo solo lo usaría para archivos donde nos interesa mucho la calidad del sonido, o bien directamente en otros sistemas con compresión, como puede ser el Vorbis, que nos permite incluso indicar la calidad de compresión. Por ejemplo, en este caso la música no me interesa que tenga gran calidad, así que lo puedo comprimir porque va a estar sonando de fondo. Si fuese un disparo o un paso, pues a lo mejor sí me interesa que tenga más calidad. Y bueno, cambiar el ratio de frecuencia, eso lo voy a dejar también de momento. Hay formatos que nos permiten cambiar su frecuencia de muestreo, pero bueno, insisto, tampoco ahora me voy a detener en ello. Y como pasaba con los sprites, cuando hemos hecho algún cambio para sus configuraciones por defecto o para otra plataforma, pues le tenemos que decir aplicar y vuelve a interpretar el archivo importado. Bien, pues vamos a añadir esta música a la escena. Tenemos aquí el juego que hemos estado haciendo en clase y así que nada, lo que quiero hacer básicamente es añadir una música de fondo para empezar. Lo primero que tenemos que entender es que en nuestra escena hay dos elementos básicos a la hora de tratar el sonido. Uno es el audio listener, es decir, quién está escuchando los sonidos que se producen, y otro los audio source, es decir, las fuentes de sonido que pueden ser múltiples. El audio listener solo puede haber uno en la escena, o por lo menos uno activo. Puede haber varios, pero desde luego solo uno que esté activo. De hecho, si activamos dos, nos avisará Unity diciendo que no puede haber dos audio listener. Por defecto, en cuanto creamos una cámara, siempre viene con el audio listener incorporado y activado. Y si creamos otra cámara ocurrirá. Pero es que ese audio listener lo podemos incorporar incluso a nuestro personaje. Y entonces será nuestro personaje el que escuche los sonidos y el que determine a qué distancia está de la fuente de sonido. Así que eso tendremos que determinarlo, pues por ejemplo, en un first person shooter sí que nos interesa que el audio listener esté en la cámara,
pero a lo mejor en otro tipo de juegos nos interesa más que esté, pues en este caso en la nave espacial o en el personaje, y así, aunque yo me aleje con la cámara, seguiré escuchando los sonidos a la misma intensidad. Eso, insisto, es el audio listener, que lo podemos poner como componente donde queramos, y luego están los audio source, es decir, las fuentes de audio. Y eso es como un componente que podemos añadir a cualquiera de nuestros GameObjects. Por ejemplo, aquí me viene muy bien, como siempre, el tan socorrido Empty Object. Le voy a llamar Music directamente. Porque a este Empty Object le voy a añadir un audio source. Aquí lo tenemos. Ese es el componente que permite reproducir sonidos. Y ahora que lo tenemos aquí, vamos a ver un poco sus características. La primera es qué clip de audio quiero que reproduzca. Digo, bueno, pues en este caso, la música. Directamente lo arrastro y ya tengo ahí la música lista para sonar. ¿Dónde lo manda? Por defecto no aparece ninguna salida. Luego veremos que lo podemos mandar a una mesa de sonido, pero eso prefiero verlo después. Y algunos parámetros que, bueno, nos pueden interesar, como por ejemplo mutearlo o no mutearlo, hacerle un bypass, es decir, a los efectos, hacerle un bypass a los efectos, es decir, que no se apliquen los efectos, que no se apliquen los efectos del listener, porque ya el listener también le puede aplicar efectos. Puedo incluso hacerle un bypass, es decir, que no se apliquen las zonas de reverberación, que ya hablaremos de ellas. Y este parámetro es muy interesante, que es, ¿quiero que suene nada más cargarse la escena? En este caso sí, es mi música, entonces lo dejo activado, pero cuidado con esta opción, ya que habrá muchas veces en las que no me interese que suene nada más cargarse, por ejemplo un disparo, luego lo veremos. Y por supuesto si queremos que se reproduzca en bucle o no. Le voy a decir que sí, y así cuando termine el tema musical, pues vuelve otra vez a cargarse. Otros parámetros, bueno, no me voy a detener mucho en ellos, pero además son bastante intuitivos. La prioridad, habrá muchos elementos, muchas músicas en mi escena y a lo mejor me interesa que unas tengan prioridad sobre otras a la hora de reproducirse, no sea que se sobrecargue el sistema y no pueda reproducirse. He de recordar que el audio es muy exigente en cuanto a recursos del sistema. Entonces, muchas pistas de audio sonando consumen mucho, aunque parezca mentira. El volumen al que suena, por defecto está 1, pero nosotros lo podemos cambiar de volumen. El pitch, que es el cambiar el tono del sonido. Es como si cambiásemos su frecuencia. Probadlo, da un efecto curioso. Si lo queremos llevar a izquierda o derecha, si quiero que suene por la izquierda o por la derecha, obviamente no. Obviamente quiero que esté centrado. Y este es un parámetro muy importante que lo veremos más adelante, que es, quiero que suene en un espacio 3D o en 2D, es decir, que no afecte para nada el ambiente. Lo vamos a comprobar ahora, en cuanto lo reproduzca. Y bueno, y esto de nuevo también, por si hay zonas de reverberación, ver un poco cómo se mezcla, cuánto le afecta a la zona de reverberación. Voy a hablar ahora del sonido 3D, brevemente. Yo ahora mismo, ese sonido está vinculado a este Empty Object. Y recuerdo que el listener está en la cámara, no está en la nave, ¿de acuerdo? Está en la cámara, es decir que está a esa distancia. Bien, voy a darle al play. Eso sí, he puesto la velocidad de mis columnas y de mis obstáculos a 0 para que no se muevan. Y entonces, fijémonos que ahora mismo este sonido está sonando, pero da igual a qué distancia esté sonando. ¿Por qué? Voy a bajar un poquito aquí. Porque lo tengo en un Spatial Blend de 2D, es decir, que él no reconoce la profundidad. Si yo eso lo paso a un entorno 3D, veremos que ahora, si me alejo, suena menos y si me acerco, suena más. Hasta estar pegado. Ahora es el momento de echar un vistazo a estos parámetros que tenemos aquí en el desplegable. Si desplegamos aquí el 3D Sound Settings, podremos decirle cómo se comporta un sonido que esté configurado en 3D a medida que yo me distancio. Esta es mi distancia y esto es el volumen al que suena. Lógicamente, cuando está pegado, voy a acercarme a él, lo voy a acercar. Si nos fijamos, ahora está escuchándose por el canal izquierdo y ahora por el canal derecho. Es decir, que nosotros interactuamos con ese elemento en el espacio 3D. Y lo podemos cambiar, es decir, ahora mismo está
en un estilo logarítmico, que es como funciona el oído humano. Me llevaría mucho tiempo explicar por qué tiene que ser logarítmico. De hecho, es una clase apasionante, pero de momento lo dejo. En cualquier caso, nosotros lo podemos cambiar a un sistema lineal. Vemos que aquí entonces la forma en la que deja de sonar o se aleja es más lineal. Me tendría que alejar mucho para que deje de sonar el sonido. Ahora volveré a comenzar porque está en bucle. Ahí está. De hecho, demasiado lejos. Me voy a ponerle que a partir de esta distancia ya deje de sonar. ¿Vemos? A esa distancia ya no estoy. De hecho, podemos ver aquí a qué distancia se encuentra de nuestro elemento. Y ahí es donde podemos jugar un poco con a qué rango o a qué distancia queremos que deje de sonar nuestro volumen, o incluso, que narices, podemos hasta hacerle que a una distancia vuelva otra vez a subir de volumen, como podemos ver ahí, y aquí va bajando el volumen y de repente aquí vuelve a subir. Es decir que, bueno, podemos jugar con eso nosotros en el custom roll-off, que es que nosotros le decimos cómo queremos que se comporte. Volver al logarítmico, que es el más natural. Podemos ahí jugar con algunos parámetros, como por ejemplo el Doppler, el efecto Doppler. ¿De qué se supone que va Sheldon? Ah, va de efecto Doppler. Sí. Es el aparente cambio de frecuencia de una onda causado por el movimiento relativo de la fuente con respecto al observador. Un objeto que se acerca a nosotros pues suena más agudo y cuando se aleja suena más grave. En fin, una historia. ¿Cómo se propaga el sonido en el espacio 3D? Eso hará lógicamente que rebote y que se oiga más. Y aquí podemos decirle cuál es la mínima distancia a partir de la cual el sonido va a sonar al mismo volumen, de forma que si yo le digo que son 5, pues a partir de 5 el volumen va a ser siempre el mismo. Y la máxima distancia, que es que a partir de ese sonido directamente deja de sonar. Vemos que la curva también se actualiza. Ahora, esto que hemos visto básicamente es música sonando de fondo, en 2 dimensiones y además forzada a mono y con baja calidad. Pero, ¿qué ocurre cuando yo quiero interactuar con el sonido? Es decir, que no quiero que suene automáticamente, sino que cuando yo haga algo, suene algo, lo cual es lógico. Vamos a hacerlo con algo muy básico, que es un disparo. Yo le he creado un disparo a mi nave y quiero que cuando le pulse cierto botón, pues no solo se instancie el proyectil o ocurran ciertas cosas, sino que además, por supuesto, suene un sonido. Para ello me voy a ir a mi nave y le voy a añadir, efectivamente, un audio source. Concretamente, de este sonido, que va a simular una especie de disparo un poco extraño. En este caso sí que me va a interesar que lo cargue en background porque quiero que suene automáticamente en cuanto lo dispare. Y hasta lo puedo poner en PCM, es decir, sin compresión, con lo cual va a tener una calidad excesiva. Siempre vigilad cómo eso va a afectar al comportamiento de vuestro juego final, ¿vale? En cuanto a tamaño que va a ocupar y demás. Muy importante que no se nos olvide desactivar el Play on Awake, o si no, en cuanto yo lance el juego va a sonar ese disparo y no es mi intención. Bueno, yo he creado un sistema de partículas muy sencillito, además basándome en los que vienen en los Standard Assets, donde cada vez que le doy al botón de disparo de mi mando, se instancia ese sistema de partículas, ahí lo vemos, con su luz incorporada, y se mueve él solito. Ahora lo que me falta, lógicamente, es que suene algo. Vamos a hacerlo. La música ya está sonando, por cierto. Yo ya tengo el componente audio source creado con el audio clip que le he insertado y bueno, y con el resto de parámetros que habíamos visto, a los cuales, por cierto, no lo he dicho, pero se sobreentiende, podemos acceder a través de código. Y es lo que vamos a hacer ahora mismo. Bien, lo primero que voy a hacer es crear una variable de tipo audio source que por supuesto lo que va a hacer es contener el componente audio source que tenemos añadido a nuestra nave. Y como hemos hecho tantas veces, pues en el método start le decimos que nada más arrancar obtenga el componente, no tengo que decirle de quién porque es de mí mismo, el audio source. Ya lo tenemos. De hecho, solo para que probemos cómo funciona,
lo podemos llamar y automáticamente veremos que tenemos acceso a todos los métodos y atributos que hemos visto anteriormente. El bypass, por ejemplo, el volumen. Le podemos decir que el volumen sea 1, es decir, por ejemplo, le decimos, oye, por si acaso alguien lo ha cambiado, el volumen te lo pongo a 1. Resumiendo, que tenemos pleno control sobre él. Por ejemplo, y uno de los controles que tenemos, obviamente, es el de reproducirlo. Yo tengo por aquí la función que dispara. Vemos ahí la que instancia mi prefab con el proyectil. Pues al parte de instanciarlo, quiero que suene el disparo. Así que solo le tengo que decir audio source play. Vamos a probarlo. Me muevo y disparo. Ahí está. Pero ya que lo tengo aquí, voy a bajar un poco el volumen. Ya que lo tengo aquí, veamos un pequeño problemilla que hay con este sistema. Supongo que lo hemos notado, si hemos estado atentos, que yo al disparar varias veces, cada vez que disparaba se dejaba de reproducir el sonido anterior. Por eso ha sonado entrecortado. ¡Piu, piu! Pero no, yo quiero que suene un disparo y si vuelvo a disparar, que ese disparo se ponga por encima del que está sonando. No como ocurre en el mundo real. No porque yo dispare otra vez va a dejar de sonar el disparo que he ejecutado hace unos segundos. Pero es que con este sistema de reproducir un sonido tenemos otro problema más grande, y es que, ¿y si un mismo objeto tiene varios sonidos asociados? Por ejemplo, mi nave tiene el sonido de disparo, pero es que ahora le voy a poner un sonido de cockpit, de cabina, para que suene el motor. Y yo quiero que estén sonando los dos al mismo tiempo. Y ya veremos que a un GameObject solo le podemos añadir un audio source. Realmente le podemos añadir varios, pero no tendrá ningún efecto. Solo puedo acceder a uno a través de código. Ya hemos visto que cuando yo le he llamado al audio source, no le he dicho cuál, le he dicho el único. Es decir, que solo podemos añadir una fuente de audio en un GameObject. Y sin embargo, esta nave requiere varios. ¿Cómo resolvemos ambos problemas? El de que se ejecuten dos sonidos simultáneamente y poder añadir varios clips de la misma forma, y lo vamos a comprobar ahora mismo. Para hacerlo, lo primero que vamos a hacer es crear variables, en este caso ya sí serializadas, porque necesito acceder a ellas desde Unity, de tipo AudioClip, lo cual nos permitirá crear tantas variables como necesitemos, con tantos clips de audios como necesitemos, y le voy a llamar, por ejemplo, esto motor, y voy a crear otra de tipo que le voy a llamar disparo. Y ahora en Unity me voy al script, ahí están, junto con el resto de variables, motor y disparo. Voy a vincularlos, me voy a mis efectos de sonido, el disparo es este de aquí, y el motor va a ser este de aquí, que los más frikis del lugar lo reconocerán. Bien. Pues lo asocio a el motor sonando. ¿Y cómo los ejecuto? Bien, y para ejecutarlo, igual que hemos hecho antes, llamando a nuestro audio source, pero en vez de utilizar la función play, utilizaremos otra que viene incluida, que es play one shot. Y ese play one shot es un método que nos pide dos parámetros. Uno, qué clip de audio queremos reproducir, y ya lo tenemos, es decir, lo hemos asignado ahí arriba, en esas variables. Tenemos un audio clip llamado motor, otro disparo, y tantos como queramos. Pues voy a decirle que es el audioclip disparo. Recordad que es la variable que hemos creado. Y nos permite incluso otro segundo parámetro, que es a qué volumen queremos que suene. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, que a 1 es un float, así que lo pongo una F. Y hasta ese, es decir, que va a ejecutarse el clip de disparo al volumen completo, es decir, a todo volumen. Volvemos a nuestro juego. Lo reproduzco. Voy a subir. Y ahora notemos la diferencia. Funcionará exactamente igual. Cuando yo disparo, sale el disparo. Pero, ¿qué ocurre al utilizar el play one shot? Que permite ejecutar varios sonidos al mismo tiempo, cosa que de la otra forma no funcionaba. Pero no solo eso, vayamos más allá. ¿Y si le digo que al iniciar el juego reproduzca mediante el play one shot? ¿Qué clip? El del motor.
Pero en este caso lo quiero un poquito más bajito, ¿eh? Lo voy a poner en 0.5, es decir, a la mitad de su volumen. No quiero que suene demasiado alto. Resultado, si todo va bien, cuando yo lance el juego, el clip de motor se ejecutará de forma permanente. Ahí está. Pero eso sí, como hemos visto, el Play One Shot está pensado para sonidos que se ejecutan una sola vez. Con lo cual, si yo quería que este sonido estuviese en bucle, no era ese el objetivo. Pero vamos, eso lo resolvemos fácilmente porque si yo cojo el audio source, le llevo como clip de audio ese sonido, le digo que play on awake y que esté en loop, pues utilizando el mismo audio source que utilizo para los disparos, pero en este caso le digo que tenga el sonido del motor y que lo ponga en bucle. Y ahí está. Independientemente del sonido. Ahora, si ya quisiese hacer cosas más locas, pues bueno, me sale a cuenta ponerle un objeto, un empty object a mi nave y que ya adjuntarle un audio source, un empty object que funciona a modo de motor y ponerle ahí el motor y que funcione de forma independiente. Bueno, como cualquiera que haya trabajado con sonido, por lo menos a un nivel, no voy a decir profesional, pero por lo menos que de respeto al sonido, sabe que ajustar los niveles de cualquier escenario que contengan varias fuentes sonando al mismo tiempo, pues es algo complicado y además hay que hacerlo de forma muy bien para que sea realista. No puede ser, por ejemplo, que la música esté atronando y tape los efectos de sonido, ni que los efectos de sonido tapen otro tipo de sonidos. Así que jugar ajustar los niveles es algo complejo y por eso Unity incluye una mesa de sonido virtual, pero una mesa de sonido que nos ayudará a gestionar todos los sonidos que están en ese momento ejecutándose. Vamos a ver cómo funciona. Podemos crear una nueva mesa de sonido si nos vamos al menú de Window Audio Mixer. Veremos que no hay ninguna ahora mismo creada, así que la voy a crear. Damos al botón de más y le voy a decir, pues, bueno, le voy a llamar Master Mixer. Y lo que veremos aquí es un canal de máster, es decir, el volumen general. De hecho, si yo le doy al play, veremos que no suena nada. Ahí está. ¿Por qué? Pues porque no estoy mandando nada a esa mesa de sonido. Lo que suena porque las fuentes de sonido van directamente al listener. Vamos a gestionarlo a través de la mesa de sonido. ¿Cómo? Pues si nos acordamos, voy a ir a mi nave, por ejemplo, que por cierto he hecho lo que he dicho que iba a hacer antes para separar el sonido del motor del disparo y así que tengan sus propios audio source. Le he añadido un empty object aquí, motor, que tiene su propio audio source con el sonido de motor sonando y ya tiene pues su propio play on awake o loop o incluso su propio volumen. Pero ahora el volumen veremos que lo voy a gestionar de otra manera. ¿Por qué? Porque cuando le hemos dicho que no mande la salida a ningún sitio o a ninguna mesa de sonido es porque no había ninguna mesa de sonido en ese momento. Ahora sí. Entonces lo voy a seleccionar y le voy a decir que efectivamente lo mande a esta mesa de sonido Master Mixer. ¿Pero a dónde? Y aquí es donde tenemos que empezar a añadir grupos. Si nos fijamos aquí, los grupos básicamente permite agrupar múltiples fuentes en un mismo grupo, como su propio nombre indica, de forma que yo sí pudiese tener varias músicas. Digo, pues voy a crearme un grupo llamado músicas y voy mandando ahí las músicas. Efectos de sonido de la nave, pues mando ahí los efectos. O un grupo exclusivamente para un sonido. Pues bueno, ahí ya lo que nosotros consideremos oportuno. Y entonces yo voy a, por ejemplo, añadir un nuevo grupo al que le voy a llamar motor nave. Y puedo incluso añadir subgrupos dentro de los grupos, pero bueno, no lo voy a hacer ahora. Voy a volver a seleccionar el grupo master, que es donde va a ir todo, y le voy a añadir otro grupo. ¿Cuál? La música. E incluso le voy a añadir otro grupo. ¿Cuál? Disparos. Y podría crear otro grupo ya para disparos, explosiones y en general todo lo que tenga que ver con eso. Pero bueno, vemos que ahora mismo tengo, aparte de la salida master, que es la que aúna a todos, pues el motor, la música, los disparos. Voy a empezar a enviar hacia esos grupos. El motor. ¿A qué mesa de sonido? Lo selecciono y le digo, pues a la mesa de sonido que acabo de crear, ¿a cuál? Al motor de la nave. El empty object que creé con la música, que tiene su propio audio source,
le voy a decir que la salida, efectivamente ahora lo mande también a mi mesa de sonido máster. ¿A cuál? Pues al grupo que he creado para la música. Ahí está. Y lo mismo la nave, que tenía su propio audio source. Y le voy a decir que efectivamente vaya a disparos. Y ahora mismo, efectivamente, si le doy a play, ahí vemos cómo veo el volumen general, el máster, el motor de la nave sonando, la música de fondo y los disparos, que ahora no hay nada porque suena cuando yo disparo. Y aquí es cuando siempre le digo a mis alumnos de sonido, el sonido no solo se escucha, también se ve, de forma que yo puedo ver en todo momento si algo está sonando muy alto o muy bajo. Y no nos dejemos engañar por nuestros cascos. Lo mismo, nuestros cascos son muy buenos y escuchamos muy alto lo que está muy bajo. O a lo mejor lo tenemos muy bajo de volumen y pensamos que no suena, pero sí que está sonando. Así que mejor fiarnos de los búmetros, que en principio no deberían superar 0 porque entonces clipearía. Pero bueno, vamos a empezar a mezclar. Pero la idea es poder editarlo mientras está en ejecución. Por eso está este botón aquí, maravilloso, que nos permite ajustar los niveles mientras se ejecuta el juego. Y aquí efectivamente es donde yo ya puedo empezar a jugar. Los que han usado una mesa de sonido saben que estos botones es para escuchar esta pista solo. Esto para escuchar todas menos esta. ¿Vemos? Así que empecemos a ajustar. Más bajo el volumen del motor. A lo mejor la música un poquito más alta. Y a ver qué tal los disparos. Bien, voy a bajar un poquito más el motor de la nave, que empieza a ser un poco rayante. Y un poquito más la música para arriba. Aquí, como tengo seleccionada la mesa de sonido, me dice a qué volumen está para evitar que clipee, por favor que no sature, o incluso podríamos ajustar unos volúmenes de salida. Pero bueno, ya mi juego suena como yo quiero que suene. Pues bueno, y a partir de este momento, como siempre, ya tenemos un montón de herramientas que nos permiten dotar de realismo y, por favor, profundidad. Es decir, que el sonido no es solo para ponerle una música o unos efectos, no, es para crear realismo, para que yo me crea la escena, para que los planos sonoros suenen justo donde tienen que estar. Y no me he metido en ello, eso ya queda para otro capítulo. Incluso podemos aplicar efectos, tanto desde la mesa de sonido como incluso como componentes externos, a nuestras fuentes de sonido. Por ejemplo, una reverb o un eco. En caso de entrar en una cueva, lo interesante es que esa cueva suene con reverberación. En fin, todo un mundo al que ya por lo menos sabemos que podemos acceder. Ya depende de nosotros hacerlo o no.